Reflexionar en torno al papel de la historia como una disciplina interesada en lo urbano y la ciudad nos lleva a la década de 1960. En esta época, los historiadores del mundo anglosajón sostuvieron que la autonomía de la ciudad y de lo urbano era un campo de estudio que exigía un método inter- y transdisciplinario, totalmente distinto al de la historia social o económica, a fin de explicar los problemas propios de la creciente sociedad urbanizada. Como resultado de la insistencia planteada, surgió la nueva historia urbana, con el propósito de estudiar el conflictivo proceso de producción de la ciudad y de la vida metropolitana, lo que significó abandonar la concepción de la ciudad como lugar o escenario de la historia e integrarla como causa y resultado del conflicto histórico-social que moldea a las sociedades contemporáneas. En México, la trayectoria historiográfica que ha tenido la ciudad muestra la inclinación de los historiadores a interpretarla como un espacio o un fenómeno subsidiario de prácticas institucionales, sociales, políticas y más recientemente culturales. En este marco, los intentos por situar a la ciudad y a lo urbano en el centro de interés de una nueva historia solo han dado algunos frutos efímeros, y hoy en día adolecemos de una historiografía propiamente urbana, en medio de un mercado que se disputa la historia social y la historia cultural. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en este foro abierto de la universidad que nos permite acercarnos a las distintas áreas, saberes y quehaceres de nuestra máxima casa de estudios. Seguimos en la serie Horizonte, Tres Voces en Diálogo, que nos presenta la Coordinación de Humanidades, y en este que es nuestro segundo programa de la serie, lo hemos dedicado a un tema muy particular que nos atañe directamente a todos los habitantes de esta ciudad, y es que hablaremos de vida social, espacios públicos, servicios y gobierno de la Ciudad de México en los siglos XVI al XXI. Así que usted seguramente tiene algo que contarnos sobre este tema. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que aparecen en su pantalla. Esa es su opinión, pero otra opinión que es importante es la de nuestro primer invitado de este día. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el doctor Iván Escamilla González. Iván, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Mirador. Mucho que hablar. Si nos sentáramos, digamos, solamente en este contexto, en lo que está sucediendo en este momento, hay mucho de dónde cortar, pero es importantísimo hablar de cuestiones históricas. Tenemos 5 siglos que han marcado no solamente lo que fue, sino lo que es hoy, que repercute de manera directa en lo que es actualmente la Ciudad de México. Hablaremos más adelante también de este Congreso Constituyente, una nueva forma de vida, una nueva forma de la vida cotidiana, y eso estaremos hablando más adelante. Pero me gustaría que empezaras justamente platicándonos acerca de la importancia de la historia en el estudio de una ciudad, de esta que es nuestra Ciudad de México. Por supuesto. Bueno, la ciudad es un símbolo de muchas cosas, dado que incluso lo que nosotros llamamos civilización viene de ese concepto, ¿no? De los seres humanos agrupándose en comunidades que identificamos físicamente hablando como ciudades, pero también agrupaciones de personas que comparten proyectos, que comparten visiones del mundo y que con base en ellas construyen un espacio de convivencia que es finalmente lo que nosotros llamamos ciudad, ¿no? Lo interesante es que justamente porque la ciudad tiene esa capacidad para reunir y convocar a gente que comparte ciertas formas de pensar y de entender el mundo, también eso ha resultado en que muchos testimonios históricos, los que estudiamos los historiadores para conocer el pasado, justamente aluden a la ciudad, ¿no? Usan la ciudad como una forma, como un escenario para describir acontecimientos, y han dejado huellas y testimonios también físicos en las propias ciudades, ¿no? Las ciudades son por sí mismas una especie de libros donde tenemos muchas capas que se superponen unas sobre otras en forma de edificios, en forma de su planta o disposición de sus calles, en la forma en que la población está agrupada, en la manera en que el espacio urbano se adapta a las condiciones naturales en las que ha sido creada una ciudad, de manera que acercarse a la ciudad por sí misma ya constituye un objeto de estudio sumamente interesante, que nos habla mucho acerca de las personas que han vivido en ella a través del tiempo y nos puede dar también pautas muy interesantes para conocer las cualidades generales que ellos consideran necesarias para constituir un modo de vida.
son formas de organización a distintos niveles y en distintos sentidos. ¿Cómo entender, a partir de estos trabajos de investigación que tú has realizado de distintos momentos de la Ciudad de México, cómo interrelacionan, cómo conviven o en algún momento contrastan cosas tan intangibles como los mitos, las fiestas, los rituales, las representaciones, con eso que está ahí, también se va construyendo a la par, que son los edificios, estos espacios públicos, las áreas en común? ¿Cómo es que nos ayudan para conformar este tejido urbano? Bueno, social? Efectivamente las ciudades casi siempre se conforman de acuerdo con un plan o una visión de lo que sus habitantes quieren hacer con ellas, ¿no? Generalmente, por ejemplo, para el caso más cercano, el que vemos nosotros en nuestro país, las plazas, ¿no? Los que llamamos zócalos o plazas principales, ¿no? Están ahí por una razón muy específica, aunque quizás hoy en día esa razón y esa razón de ser ha cambiado respecto de cuál fue su origen. Los historiadores saben que esas plazas surgieron como espacios de convivencia cotidiana, donde se llevaban a cabo actividades económicas muy importantes, donde tenían lugar acciones y hechos políticos de suma importancia para la comunidad, ceremonias que tenían que ver con esas acciones que servían también para renovar los vínculos que tenían entre sí los habitantes de la ciudad y los que a su vez toda la ciudad tenía con el conjunto al que pertenecía, ¿no? Por ejemplo, en la época colonial con la monarquía de España, ¿no? O en la época ya independiente con la nación en su conjunto. Entonces, los espacios se organizan para recibir las actividades significativas de los habitantes de la ciudad, ¿no? Sean simbólicas, sean festivas, o sean económicas, o sean políticas. Y casi siempre las construcciones, por ejemplo, los edificios, se utilizan para marcar puntos o espacios importantes de las ciudades que sirven para vincular a la comunidad al efecto, ¿no? En torno a los cuales se puede construir el resto de la ciudad también. La manera en que no solamente están las plazas o los monumentos importantes, sino también en cómo se agrupan las casas en una calle, por ejemplo, ¿no? Eso tiene mucho que decir acerca de el tipo de habitantes que habitan en cierta parte de una ciudad, la clase de convivencias y nexos que establecen entre ellos, y por lo mismo también el tipo de ocasiones festivas que se pueden realizar o llevar a cabo en esos espacios. No es lo mismo lo que pasa en una plaza mayor donde hay una ceremonia donde, por ejemplo, se festeja la toma de posesión de un virrey o después de un presidente, a la fiesta del barrio, ¿no? La que se hace en que todo el espacio de la calle se convierte en un espacio festivo que se ocupa a lo largo y a lo ancho para una cuestión que es significativa para la comunidad. Partiendo exactamente de este objetivo que es, creo, en muchos sentidos el de satisfacer las necesidades de un tiempo en un espacio determinado. Podríamos hablar de, o sea, es mucho tiempo, 5 siglos, del 16 al 21, de algunos momentos históricos importantes, representativos, que han marcado no solo el momento en el que se vivieron y por qué se dieron, sino que han tenido repercusión en el tiempo futuro. Claro, para el caso de la Ciudad de México, aunque la ciudad es muy antigua en el sentido de que se fundó en la época prehispánica, ¿no? La primera fundación de la Ciudad de México, en realidad el acontecimiento, o al menos desde mi punto de vista es así, el acontecimiento que marca de manera definitiva como un primer gran momento de la Ciudad de México es la conquista española. La conquista implicó la destrucción de la ciudad indígena, de la distribución del espacio simbólico de la ciudad que existía antes de la conquista y su total rediseño de acuerdo a una forma diferente de entender a la ciudad. Entonces, ese sería quizás un momento de suma importancia, ¿no? Aquel que es marcado por la destrucción de la ciudad prehispánica y su refundación de acuerdo con una serie de concepciones que vienen de la Europa de la misma época, pero que van a tener una adaptación muy interesante en el Nuevo Mundo. Luego, otro momento que yo creo que sería de mucha importancia en ese sentido durante esos siglos para la Ciudad de México tiene que ver con una cuestión de la relación de la ciudad con la naturaleza, ¿no? La ciudad se inundaba desde la época prehispánica porque estaba fundada sobre una laguna y esa situación, lejos de cambiar en la época colonial, inclusive empeoró. Y llegó un momento en que eso provocó una de las mayores crisis que ha tenido nuestra ciudad en toda su historia, que fue la gran inundación de 1629. ¿No? La ciudad estuvo 5 años prácticamente sumergida bajo el agua y llegó un momento en que se planteó en que la ciudad tendría que ser refundada en otra parte
del Valle de México. Entonces, esa gran crisis de la ciudad que está marcada, insisto, por su relación con el medio ambiente, por la relación difícil que siempre ha tenido la Ciudad de México con el entorno natural en que está fundada, ¿no? Y luego, cerrando, ¿no?, particularmente los procesos que yo he estudiado, para mí el momento que cierra ese ciclo de la historia de la Ciudad de México pues tiene que ver justamente con el final de la época colonial, con la crisis de la independencia, que es, entre otras cosas, no solamente el momento en que nace el país, por supuesto, el país independiente, sino también el momento en que por primera vez se plantea la posibilidad de que los habitantes de la Ciudad de México participen en la formación de su propio gobierno, ¿no?, que es a partir de 1808, 1812, cuando por primera vez puede haber unas elecciones, entre comillas, libres del gobierno de la ciudad. Pues podemos hablar de 3 o 4 momentos importantes que, a manera muy breve, Iván, estamos terminando este bloque. ¿Cómo podemos entender, es decir, cómo ha repercutido de manera directa estos 3, 4 momentos que nos acabas de platicar para conocer la ciudad tal cual la vemos hoy? Por supuesto, si nos referimos al primero, significó una estratificación social muy marcada, porque en la Ciudad de México, que se refundó después de la conquista, los indígenas fueron enviados al exterior, al circuito exterior de la ciudad, mientras que los conquistadores se quedaban con la parte central o traza principal de la ciudad, ¿no? Entonces, desde ese primer momento quedó establecido que los espacios urbanos también iban a referirse a una sociedad jerarquizada y estratificada. Y eso es una realidad que persiste en el México actual. Seguimos siendo una sociedad sumamente desigual y en los espacios urbanos encontramos elementos que nos indican y señalan hacia esa estratificación social. Entonces, la Ciudad de México desde ese momento tiene esa característica. Luego, respecto de la inundación, el hecho es que la Ciudad de México no ha dejado desde entonces de tener esta relación difícil con la naturaleza, ¿no? Finalmente, acabamos expulsando al agua a los lagos de la cuenca de México, salvo pequeños reductos que todavía sobreviven amenazados, y desde entonces paradójicamente la gran pugna de la ciudad ha sido por recuperar el agua, pero para las necesidades de sus habitantes, ¿no?, a beneficio de sus habitantes, ¿no?, lo cual pues sí marca además problemas como la deforestación y otros que son parte de la cotidianidad hasta el día de hoy de los habitantes. Y respecto de ese último momento al que me refería, pues también la cuestión de cómo gobernar a la ciudad y cuál es la participación que deben de tener sus habitantes en ese proceso, pues desde entonces ha estado siempre presente y hasta el día de hoy en que estamos, ¿no?, recibiendo la nueva Constitución de la Ciudad de México, precisamente. Justo de esto vamos a regresar para platicar después de la pausa de qué pasa con la participación de los ciudadanos, porque efectivamente son muchos vasos comunicantes que están ahí. Iván, te invito, y a ustedes también los invito a que veamos la siguiente entrevista acerca de la importancia que tienen las aproximaciones históricas para el estudio de la ciudad, de nuestra Ciudad de México. Volvemos. La historia en general es un recurso muy valioso para saber en dónde estamos parados, ¿no? Para conocer la trayectoria y saber en dónde estamos ahorita. Y en particular en la Ciudad de México, pues si nos preguntamos por qué esta ciudad tomó estas dimensiones y por qué tomó estas características, pues vale mucho la pena acercarse a la historia, porque desde la perspectiva histórica nos puede clarificar mucho los procesos que hubo en la ciudad para que esta ciudad adquiriera esta forma y esta distribución. Bueno, en la licenciatura en Historia me titulé con un trabajo sobre la historia de las vecindades en el centro de la Ciudad de México. Abordé el periodo de 1940 a 1950, que fue, digamos, la época en la que se marca como el fin de las vecindades. A partir de esta época empieza a surgir más los multifamiliares, colonias populares, colonias de promoción estatal, pero las vecindades parecen haber quedado ya en el olvido. Una de las cosas que encontré en este estudio es que la imagen que se tiene de la pobreza repercute mucho también en las políticas que se hacen sobre la vivienda para el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, las vecindades eran estigmatizadas
Y cuando surgieron las colonias populares y los multifamiliares particularmente, se les juzgó a partir de la fuerte imagen que tenía la vecindad de estigmatización. Mucha gente estaba incrédula de ir a vivir a las multifamiliares y decían que iban a ser como vecindades grandotas, ¿no? Igual de las colonias populares también dicen que son como vecindades extendidas en una amplia zona del territorio. Entonces yo encontré un poco eso de que el estigma que existe de ciertas viviendas, de ciertas zonas de la ciudad, impacta mucho en su desarrollo y todavía lo podemos ver ahorita. Bueno, pues un poco también la historia nos puede arrojar luz de por qué, pues sí, está dividida, ¿no? Una parte, pongámosle el oriente, es predominantemente popular y la parte poniente, hacia Santa Fe, pues tiene características como más, pues mejor consolidadas, más servicios, más comunicaciones, mejores viviendas. Pues en general, desde la historia de México, la ciudad tomó este desarrollo por un proceso muy largo de segregación. Los ricos ocupaban los terrenos más altos para evitar las inundaciones, es decir, hacia el poniente, y hasta ahí se fue dando esta urbanización. La zona oriente, que era más de polvo, más propensa a las inundaciones, se ocupó por gente que no tenía la capacidad para comprar terrenos tan buenos. En la actualidad, pues si vemos la zona central, que es la zona más vieja, es la que tiene más servicios, porque es a la que históricamente se le ha metido más. Y las periferias pues tienen más carencias de servicios. En las vecindades pues se ven reflejadas muchísimas otras cosas de la ciudad. Pues desde el desde el tema de la movilidad, las vecindades estaban cerca del centro, cerca de los trabajos, ¿no? También desde el punto de la migración, también llegaban a las vecindades muchos migrantes que buscaban trabajo. Otro punto interesante para ver en las vecindades es el de las redes de apoyo o de conflicto que se dan, ¿no? Porque los vecinos se apoyaban, se ayudaban mucho, pero pues también había ciertos roces muy característicos de la vecindad. Entonces, pues sí es un poco fragmentario porque agarras un tema de estudio, pero puedes ver muchísimas partes en ese objeto. El asunto de la historia de la Ciudad de México pues no es estudiar lo que ya pasó, sino el trayecto que ha seguido la ciudad para ser como es ahorita. Y es muy importante saber de historia para elaborar buenas políticas urbanas y pues amar más nuestra ciudad también. Muchas gracias. El día de hoy es inevitable pensar la ciudad como una cuestión urbana. Iván, nos platicabas antes de la pausa también las ciudades de la conquista, pero no siempre ha sido una ciudad en el aspecto territorial, digamos. ¿De qué estamos hablando y qué implica? Porque antes era una cuestión rural. Bueno, ¿cómo entenderlo? Claro, crear una ciudad desde la época de la conquista implicaba, entre otras cosas, crear también una representación de la ciudad, ¿no? Un cuerpo de gobierno que ordenara esos espacios, ¿no? Es decir, desde que se refunda la Ciudad de México tras la conquista, se crea un ayuntamiento que tiene esas funciones. Por una parte, es la representación de todos los habitantes de la ciudad, ¿no? Es lo que distingue a la ciudad pues, de todo el resto del contorno, de todo el territorio que la circunda, ¿no? Es decir, no solamente es una agrupación de personas viviendo en un espacio determinado, también es una comunidad que tiene una representación política. Cuando la ciudad necesite ayuda, apoyos por parte de la corona, por ejemplo, de la corona española, pues va a ser a través de su ayuntamiento, que es el que tendrá la voz para representar a todos esos habitantes ante la máxima autoridad. Pero también de la misma manera, el crear la ciudad implica una serie de condiciones que justamente esa representación que es su ayuntamiento o cabildo, como se le llamaba en la época colonial, tiene que crear, ¿no? La ciudad tiene que, por ejemplo, asegurarse de que los habitantes vivan en las condiciones mínimas de subsistencia. Por ejemplo,
este tema del agua al que nos estábamos refiriendo. ¿Exceso o falta de ella? El exceso o falta de ella. Entonces, el problema del exceso, justamente de las inundaciones, llevó, por ejemplo, a una de las más grandes obras públicas que se hicieron en la ciudad durante toda la época colonial, que fue el desagüe del Valle de México. Es decir, las inundaciones llevaron a que se hicieran diversas propuestas de ingeniería muy avanzadas para su época, para desaguar los lagos y evitar justamente estas inundaciones, ¿no? Entonces, la participación de la ciudad, las negociaciones políticas, económicas que implicó llevar a cabo esta obra, en la que fueron empleados miles de trabajadores durante los 3 siglos de la época colonial e incluso después durante el siglo XIX y parte del XX, hasta que se inventó el drenaje profundo, que es otra historia, ¿no? De la que no vamos a hablar. De la que no vamos a hablar ahorita, pues justamente tienen que ver con la responsabilidad de la ciudad. Pero también la ciudad tiene que crear, por ejemplo, los espacios para la vida económica que tienen que ver con el abasto. Entonces, desde entonces el ayuntamiento se encargó de regular los mercados, ¿no? Destinar ciertos espacios de la ciudad a que los habitantes pudieran intercambiar bienes y servicios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, supervisar las condiciones en que se vendían los productos en los mercados, regular también el abasto, que eso será una función muy importante, cuidar que los granos, por ejemplo, el trigo y el maíz que se vendían para la alimentación de la gente, no se vendieran a precios excesivos, porque cuando eso sucedía, la vida social podía experimentar una alteración mayor e inclusive contemplar estallidos de violencia, como sucedió por lo menos un par de veces de manera muy importante durante la época colonial. Entonces, la ciudad ha sido siempre eso, ¿no? O sea, no solamente el distinguir un espacio urbano de un espacio rural, sino también crear una serie de condiciones para que esa vida en común se pueda llevar a cabo, ¿no? Y dejando de lado un poco esto de las cuestiones territoriales y adentrándonos a esto que ya mencionaste, la naturaleza de los ciudadanos, de los habitantes, de esas personas que están ahí dándole vida a estos espacios. En nuestros antecedentes históricos hay indicios tanto de fragmentación social, pero también de integración social. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo podemos verlo y cómo podemos definir a nuestra ciudad a partir de estas dos formas, digamos, de convivencia? Claro. Bueno, como decíamos antes, ¿no? La ciudad, desde que se refundó tras la conquista, estableció diferenciaciones jerárquicas entre sus habitantes, ¿no? Entonces, en general, se esperaba que los indígenas se quedaran en el contorno de la ciudad y los españoles adentro. Claro, la vida cotidiana muy pronto demostró que esas divisiones tajantes del espacio urbano entre dos grupos de la población absolutamente distintos eran imposibles de mantener, ¿no? Fenómenos como el mestizaje, ¿no? Fenómenos económicos, fenómenos sociales y políticos hicieron que esas divisiones tan estrictas del espacio dejaran de ser operantes en un tiempo relativamente corto y que los habitantes más bien tendieran a la integración que a la separación en ese aspecto, ¿no? Es decir, a la convivencia en los diferentes espacios, incluso dentro de las diferentes habitaciones y viviendas de la ciudad, ¿no? Muy pronto se vio cómo los habitantes de diferentes niveles sociales compartían a veces un mismo lugar o un mismo espacio de vivienda, ¿no? Entonces eso que se ve en las viviendas de las personas, pues también se ve en los espacios sociales, ¿no? También se ha tendido a buscar espacios de integración, ¿no? Y otro de los espacios de integración, sin lugar a dudas, después de la llegada de los españoles y antes de ellos, son las prácticas religiosas, que es algo que no podemos dejar de lado cuando hablamos de la Ciudad de México, de su diversidad. Por supuesto. ¿Qué sucede con este tema? Bueno, es que hay que pensar que en otros tiempos las prácticas religiosas que nosotros casi siempre asociamos con el interior de los templos, de las iglesias en general, en realidad ocupaban todos los espacios, ¿no? Las procesiones se salían, ¿no?, del templo, recorrían las principales calles de la ciudad, exigían prácticamente la participación de los habitantes, de todos los habitantes de la ciudad, y eran momentos justamente de integración de la comunidad muy importantes, ¿no? Procesiones como la procesión de Corpus Christi, era una festividad que era una representación de la unidad de toda la sociedad. Y entonces las principales calles eran el escenario de esa procesión y representantes de todos los grupos sociales, de los gremios de artesanos, de las órdenes religiosas, de los tribunales de gobierno, etcétera, participaban todos juntos en esa procesión, ¿no? Y lo mismo espacios religiosos, de culto religioso, que también centraban la vida de los habitantes y se convertían inclusive en símbolo de la ciudad. El ejemplo más importante que todos conocemos es el Santuario de la Virgen de Guadalupe,
¿no? Que surge como un pequeño santuario extramuros, o sea, en las afueras de la ciudad, claro. pero que acaba convirtiéndose en un símbolo de la ciudad, y a la Virgen de Guadalupe la acaban convirtiendo en patrona de la ciudad, ¿no? Y es decir, se vinculan esas prácticas cotidianas de la religiosidad de los habitantes con un espacio particular del entorno de la ciudad, y pues hasta la fecha, ¿no? Sigue estando totalmente vinculado, ¿no? Y actualmente podríamos mencionar la iglesia de San Juditos ahí afuera del Metro Los Hidalgo, que surgen según las necesidades sí, de los habitantes. Exactamente. Exactamente. Iván, estamos por terminar. A manera de conclusión, ¿cómo podemos entender o cerrar o definir lo que es la Ciudad de México en cuestión, a partir del estudio de estas cuestiones históricas de las que nos has estado hablando, muy en términos generales? Bueno, me parece que la Ciudad de México es una gran suma de muchas de las cosas que han conformado este país a lo largo de los siglos, ¿no? Si queremos entender a nuestro México como es actualmente, tenemos que estudiar en algún momento a la Ciudad de México, ¿no? Y claro, también es una representación de las cosas buenas y de las cosas malas, ¿no? Creo que todos lo vivimos, la vivimos, la sufrimos, la gozamos todos los días, ¿no? Y en ese sentido, creo que la ciudad es una representación de la nación, ¿no? Y la nación también se refleja en esta ciudad, como también se refleja en todas las otras grandes ciudades del país. Exactamente, algo que no podemos dejar de lado cuando hablamos de México es la Ciudad de México. Así es. Iván, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer bloque de Mirador Universitario. Iván Escamilla González, del Instituto de Investigaciones Históricas. Seguramente tenemos por aquí algunos libros que nos permitirán acercarnos y entender más a detalle algunos de los temas que abordaste por aquí, y para ello pueden acercarse a la Coordinación de Humanidades que se encuentra en Presidente Carranza 162, ahí en Coyoacán. Y bueno, y también si quieren alguno de estos ejemplares, a las 5 primeras personas que se comuniquen al teléfono que está apareciendo en su pantalla, que es el 0155 56 59 83 39. Lo único que tienen que hacer es mencionar el nombre de esta serie para llevarse alguno de estos ejemplares. Y bueno, si no son los primeros 5 afortunados, pueden asistir a esta dirección ahí en Presidente Carranza, en Coyoacán. Nosotros vamos a una pausa y volvemos aquí a Mirador Universitario. En el programa editorial de la Coordinación de Humanidades tenemos importantes y numerosas obras y colecciones para ti. Sé una de las primeras 5 personas en comunicarte a la Casa de las Humanidades y gánate un título de nuestra librería. Solo debes mencionar el nombre de nuestra serie televisiva. Nos ubicamos en la calle Presidente Venustiano Carranza, número 162, en la delegación Coyoacán. Comunícate pronto al 56 59 83 39. El doctor Sergio Miranda Pacheco ha publicado recientemente los libros titulados El historiador frente a la Ciudad de México, perfiles de su historia. Los estudios aquí reunidos proponen 8 vías para comprender a esta metrópoli cruel e imprescindible, recurriendo a los temas, problemas y métodos con que actualmente los historiadores piensan e interpretan la ciudad y lo urbano. Tacubaya, de suburbio veraniego a ciudad, donde se narra la historia de cómo la población de Tacubaya persistió a través del tiempo y cambió su condición suburbana para formar parte de la Ciudad de México y configuró la primera zona metropolitana del Distrito Federal a finales de la tercera década del siglo XX. Otros títulos son Nación y Municipio en México, siglos XIX y XX. Historia de la desaparición del municipio en el Distrito Federal. Y Ghost Walker, una caminata imposible por la historia de la Ciudad de México.
Por su parte, el doctor Iván Escamilla ha publicado Francisco Javier Clavijero, un humanista entre dos mundos, entorno, pensamiento y presencia. La presente obra es un esfuerzo colectivo de académicos, investigadores e historiadores para contribuir al análisis y la comprensión de la vida y la obra del jesuita veracruzano. Resonancias imperiales, América y el Tratado de Utrecht de 1713. Los trabajos aquí reunidos buscan romper con la mirada restringida a un virreinato, procurando plantear cada problema en su interconexión con distintos rangos dentro de los propios imperios español, portugués y británico. Otros títulos son José Patricio Fernández de Uribe, 1742-1796, y Los intereses malentendidos, el Consulado de Comerciantes de México y la Monarquía Española, 1700 a 1739, por mencionar tan solo algunos. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en Mirador Universitario. Seguimos hablando de vida social, espacios públicos, servicios y gobierno de la Ciudad de México en los siglos XVI al XXI. Recuerda que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que han aparecido en su pantalla para hacer junto con nosotros este programa. Y bueno, tenemos en este segundo bloque también a un invitado del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Sergio Miranda Pacheco. Bienvenido a Mirador Universitario. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias. Pues tenemos muchos temas de que hablar. Ya vimos que si tocamos uno de repente que tiene que ver con cuestiones territoriales, nos conecta directamente con cuestiones personales, religiosas, sociales, políticas y demás. Entonces, vamos a empezar justamente por ahí, digamos, de lo más general. Siempre tenemos en la cabeza que todo tiempo pasado fue mejor. Pero todo ese tiempo pasado también hubo momentos complicados, de contraste, difíciles para los ciudadanos. Háblanos de esos momentos que han marcado la historia de esta Ciudad de México, al menos en los últimos 5 siglos. Bueno, un poco complicado. Sí. Bueno, la frase de que el pasado siempre fue mejor, pues alude a alguien que está insatisfecho con el presente y más aún con su futuro. Entonces, frente a esa incertidumbre del tiempo que se vive y del que podrá venir, los seres humanos en general tendemos a idealizar el pasado y a buscar en él algo que nos consuele, algo que nos haga sentir bien, porque lo que tenemos enfrente no nos produce esa satisfacción. ¿Y este sentimiento ha estado siempre constante y presente en la historia de la Ciudad de México? Desde luego, pero antes de la ciudad ha estado en la historia de la humanidad entera. Por ejemplo, el historiador romano Tito Livio, quien vivió este tránsito del orden de república hacia el imperio, el ascenso de la clase militar en el gobierno de Roma, él, habiendo vivido la experiencia de una ciudad republicana, empezó a vivir la experiencia de una ciudad imperial, una donde los derechos de los ciudadanos comenzaron a ser desplazados y pisoteados por una clase militar, ¿no? Esto generó en él tal desazón, tal inquietud, desasosiego, llamémoslo así, que se volcó a estudiar el pasado de Roma y estudió las antigüedades de Roma hasta donde él pudo. Gracias a él es que conocemos buena parte de la historia de Roma, de la ciudad de Roma, ¿no? Sus antigüedades. Ese espíritu anticuario responde y nos permite ejemplificar esto que te decía, ¿no? Tendemos a idealizar el pasado. Tito Livio entonces buscó en el pasado de Roma una manera de contener eso que él veía que se estaba cayendo, ¿no? Un viejo orden político, un viejo orden urbano y por lo tanto un porvenir social que él no atinaba a descifrar, ¿no? La Ciudad de México entonces no escapa de eso. ¿Por qué? Porque es una ciudad donde se traducen también muchas experiencias, muchos procesos históricos y de donde se generan otros, ¿no? ¿Qué podríamos, por ejemplo, hoy día añorar del pasado de la ciudad? Podríamos añorar, por ejemplo, el tiempo en que estaba rodeada de lagos y teníamos un ambiente más saludable.
Por ejemplo. Pero claro, lo añoramos porque vivimos hoy en un presente hipercontaminado, hiperpoblado, con serias deficiencias estructurales y de gestión en sus servicios, y con un gobierno que ha comenzado a tomar las riendas de la agenda ciudadana, pero de una manera que no, como sucede en todas las transiciones, que todavía no cuaja. No termina de cerrar. De cuajar ni de que podamos ver hacia dónde va esto. Hay desde luego gente que tiene muy claro, esto no se parece a lo que había antes, ¿no? Antes el gobierno de la ciudad se ocupaba de una manera eficiente de esto otro, y hoy no. Antes respetaban el espacio público que rodeaba este bosque, este parque, esta iglesia, y ahora no, ya tenemos plazas comerciales, tenemos edificios que han violado el uso del suelo. ¿Qué está pasando aquí? Entonces se vuelve al pasado. Pero entonces esta incomunicación que tenemos con nuestro presente nos lleva a establecer un diálogo con el pasado también de una forma equívoca. Creemos que el tiempo pasado fue mejor frente a esto. Y en la medida en que ignoramos realmente cómo fue el pasado, podemos entonces soñar cualquier cosa, ¿no? Conocer para saber. Sí. Oye, pero como parte de esta riqueza y también como parte de este equilibrio, con todo este contexto, esta añoranza de que todo lo pasado fue mejor, también hubo momentos de goce que no se tienen actualmente. ¿Cómo puede ser ese contraste, para no quedarnos en la parte solamente negativa? No, claro, y perdón si parezco yo inclinado. No, al contrario, es muy claro. Lo que ocurre es que yo estudio los problemas de esta ciudad tratando de darles una explicación histórica. Y encuentro entonces que una de las razones de nuestros problemas es esta incomprensión y desconocimiento que tenemos del pasado. Desde luego, ¿qué podría yo citar como de goces del pasado? Bueno, de manera personal podría yo relatar que yo gozaba antes yo vivía, por ejemplo, en Culhuacán, y me trasladaba en mis tiempos de estudiante en esta universidad, en el campus de Ciudad Universitaria, me trasladaba en bicicleta. Y si bien tenía que eludir uno que otro conductor de vez en cuando que se aparecía, ¿no? Por ahí, claro. No, hoy pongo en riesgo mi vida. Yo admiro a los ciclistas que han emprendido esta tarea de recuperar el espacio público para la movilidad, un transporte que no contamina, un transporte que genera también salud, y que una ciudad con gente saludable también se vuelve una ciudad habitable. Pero una ciudad con gente histérica, estresada por el transporte público insuficiente, por los tráficos y los bloqueos vehiculares, pues se genera una psicosis colectiva que empaña esos pequeños islotes de gozo. Un estrés que parece que es parte de nuestra vida cotidiana, y así lo hemos aprendido a ver. Sergio, también sucede algo en cuanto a la percepción y a lo que se vive, digamos, en la práctica, porque son dos cosas distintas, lo que se vive y lo que se cree que está pasando. Bueno, es que nuestra percepción no solo parte de los sentidos inmediatos. Tenemos un organismo que nos posibilita entrar en contacto con la realidad, pero también la percepción atraviesa por nuestras ideas, por nuestros conocimientos, por nuestros prejuicios. Entre mayor es el conocimiento que tenemos de la realidad, mayor es el goce también y disfrute de las cosas. Cuando no es así, entonces digamos que dependemos más y somos seres más instintivos, ¿no? Pero cuando combinamos esa capacidad física que tenemos con el cultivo de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento, entonces podemos establecer una realidad con cualquier medio, sea el urbano o cualquier otro, más gozable, más pleno, ¿no? En ese sentido, los habitantes de esta ciudad tienen pendiente, la gran mayoría, recuperar la historia de la misma. Y en la medida en que la recuperen, podrán entonces tener una visión crítica de su ciudad y aportar lo que esté en sus manos aportar para tender a resolver sus problemas, ¿no? Pero también en esa medida los historiadores tenemos una enorme tarea, recuperar la historia de esta ciudad, y la historia de esta ciudad pues está fragmentada, ¿no?
hemos en la historia creído que la historia de la ciudad es la historia de lo que ocurre en ella, pero nos hemos olvidado de que eso que ocurre en ella tiene mucho que ver con el lugar que ocupamos en ella, en un lugar social, un lugar político, un lugar cultural. Sergio, de todo esto y más vamos a seguir platicando después de esta cápsula que vamos a ver, y es importantísimo dejar ahí como muy claro este primer paso que debemos hacer, ser conscientes de dónde estamos, y nuestra primer tarea que nos acabas de dejar, que ya lo tendríamos que saber, es estudiar un poquito dónde estamos, qué hacemos y qué es lo que pasó y qué es lo que hubo antes de nosotros, para entender dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Te invito a ti y a todos nuestros televidentes a que nos acompañen a ver el siguiente video, que justamente nos habla y nos invita a conocer esos distintos cambios que ha tenido el Zócalo de nuestra Ciudad de México. Volvemos. La plaza principal de la Ciudad de México, conocida como Plaza de la Constitución o Zócalo, es un espacio público y emblemático a nivel nacional, que a lo largo de su historia ha experimentado diversas transformaciones en su fisonomía, disposición de elementos y usos socioculturales. Los cambios que ha registrado se remontan a la época prehispánica, tiempo en el que funcionaba como punto ceremonial relevante de la Gran Tenochtitlán. Para el año 1555 fue una pieza nodal de la entonces ciudad colonial, formando un conjunto con la Iglesia Mayor, que a la postre se convirtió en la Catedral Metropolitana, con vestigios arqueológicos prehispánicos y con edificaciones destinadas a usos políticos y religiosos. Hacia 1628 adquirió una fisonomía mucho más definida, pero duró poco tiempo con ella, pues muchas de las edificaciones circundantes vieron alterada su forma original debido a una inundación que tuvo lugar de 1629 a 1633. Entre 1760 y 1840, un elemento característico fue el mercado del Parián, mismo que ocupó una parte de lo que hoy conocemos como la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Años más tarde, Antonio López de Santa Anna dirigió algunas de las intervenciones más significativas, y en esta zona adquirió una apariencia de plaza pública, con arbolado, bancas y pasillos o corredores, y con una estación de tranvías de mulitas. Este uso se consolidó a principios del siglo XX. Finalmente, en 1956, adquirió su aspecto actual y su uso fue enmarcado por expresiones políticas de apoyo a la figura presidencial. Tras las protestas estudiantiles del 68 y hasta la actualidad, la Plaza de la Constitución ha sido el marco de muchas expresiones y manifestaciones provenientes de la sociedad civil organizada, y se ha convertido en un espacio de esparcimiento por excelencia. Pues ahí están algunos de los cambios que seguramente han sido muchos y han respondido a necesidades de los distintos momentos ahí en el Zócalo de nuestra Ciudad de México. Sergio, seguimos en esta conversación. Cuando hablamos de una ciudad, de formas de organización, independientemente de cuestiones políticas, hay momentos históricos o más bien ligados con momentos políticos que son importantes y marcan la vida cotidiana, la vida pública, la vida social, la vida económica de una ciudad. ¿Por qué no nos hablas en términos muy generales de esos momentos que han marcado la historia a lo largo de estos 5 siglos, de lo que significa hoy nuestra ciudad, para terminar justo en donde estamos parados, que es en esta nueva Constitución? Sí, bueno, quisiera partir del presente hacia el pasado. Muy bien. Hoy día estamos ya con una Constitución de la Ciudad de México aprobada. Está la Asamblea Legislativa del Distrito Federal preparándose para elaborar sus leyes secundarias. Y esta Constitución es resultado de un proceso muy complejo, complicado, que nos lleva al pasado. ¿Por qué necesitábamos una Constitución? Porque no la teníamos. ¿Y por qué no la teníamos? Porque éramos una entidad político-administrativa sujeta al gobierno federal, en particular al Poder Ejecutivo. ¿Y por qué
obtuvimos esa condición. Eso nos lleva entonces a uno de los momentos primordiales. 1521, derrotado el Imperio Mexica y comenzándose a fundar la nueva Ciudad de México sobre las ruinas de la ciudad indígena, se impuso como forma de gobierno el gobierno municipal. Entonces esta ciudad tuvo un ayuntamiento y tuvieron ayuntamientos también aquellas otras poblaciones aledañas a la ciudad que concentraban un número determinado de habitantes. Transitamos nuestra vida colonial teniendo un gobierno municipal en la Ciudad de México y en aquellas otras localidades que la Constitución de 1824, cuando se funda la nación de México como una nación independiente, reconoce ese gobierno y reconoce a aquellos otros que conforman o conformaban el que ha desaparecido y que conocemos como Distrito Federal. Entonces el Distrito Federal tenía la Ciudad de México y otras localidades con gobiernos municipales electos. Ese gobierno municipal electo desapareció en 1928. El Congreso de la Unión, en mayo de 1928, recibió la iniciativa de ley del entonces candidato a la presidencia por segunda vez, el general Álvaro Obregón, un proyecto para eliminar los gobiernos municipales e instituir una nueva entidad de gobierno centralizada, que fue el Departamento del Distrito Federal. Ese momento se mantuvo así, tuvimos un gobierno centralizado donde los habitantes de esta ciudad y de sus localidades, muchos ignoran que la Ciudad de México era la traza, la vieja traza española, y que con el pasar del tiempo se convirtió en una metrópoli que absorbió a otras poblaciones. Entonces, cuando hablamos de Ciudad de México hoy día, hablamos de esta masa megalopolitana, pero todavía a mitad del siglo XX, cuando hablábamos de Ciudad de México, hablábamos solo de esta ciudad central. Otra cosa era San Ángel, otra cosa era Coyoacán, otra cosa era Iztacalco, etcétera, ¿no? Pero hoy ya los cambios que ha tenido el marco legal de esta ciudad ya igualan todas estas poblaciones como la Ciudad de México. Como una sola, como una unidad, sola, claro. ¿no? Como una sola. Ese es un proceso que valdría la pena explicar, pero no lo voy a hacer aquí. 1997. 1987 se reconoce y se funda la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que es la semilla que va a caminar a empujar la reforma política que concluye en 1997 con que nosotros podemos elegir al jefe de gobierno. El año 2000 con que podemos elegir también a los jefes delegacionales. Y del 2000 ahora, en este momento, 2017, en que ya tenemos una constitución y que ha anunciado que vamos a tener gobiernos electos en las distintas localidades que conforman la Ciudad de México, es decir, alcaldías. Parece que recuperamos un viejo derecho que perdimos. Lo que espero yo es que quienes diseñaron la Constitución, no la he leído, no se ha hecho pública todavía, que quienes diseñaron la Constitución hayan tenido en cuenta la complejidad que ha significado el crecimiento de esta ciudad, su transformación física, su transformación demográfica y por lo tanto la índole y complejidad de las necesidades que tiene una población metropolitana como la que somos. Y que en esa Constitución se hayan establecido los mecanismos necesarios para conducir localmente nuestro destino, pero sin perder de vista que somos parte de una realidad más amplia, ¿no? Sergio, por todos estos motivos y más, la vida política, social, pública, económica del país ha estado directamente relacionada con la del Distrito Federal, la Ciudad de México, como quiera que se hayan llamado. ¿Cuáles son los desafíos hoy de tener una nueva constitución, de volverse de alguna manera independiente, de conformarse como una unidad constituida ya legalmente? Bueno, creo que los desafíos que tenemos enfrente los habitantes de esta ciudad, creo que serían extensibles también a los habitantes de este país. ¿A qué me refiero? Creo que los habitantes de esta ciudad, como los del resto del país, lo que esperan para el futuro
es que sus opiniones, sus necesidades sean tomadas en cuenta. Que esta nueva Constitución haya establecido mecanismos de participación ciudadana transparentes, ¿sí?, que les otorguen derechos, pero que también les otorguen responsabilidades a los ciudadanos y que se las otorguen sobre todo para poder llamar a cuentas a quienes van a hacerse cargo del gobierno de la ciudad. Ese creo que es uno de los retos que tenemos enfrente. Convertirnos en una sociedad participativa, con ideas, con proyectos, con opiniones sobre qué es lo que debemos hacer con nuestra ciudad. Pero también con una estructura de gobierno que sepa recoger esas opiniones y que establezca un consenso sobre esta diversidad de poblaciones que somos en la ciudad. La Ciudad de México somos muchas ciudades, ¿no? Y que entonces genere un consenso suficiente en torno a un proyecto que nos haga creer en un futuro sustentable ecológicamente, demográficamente, en términos de servicios, de mejoría en la calidad de vida de esta población. Ese, para empezar, es un reto complejísimo, ¿no? Exactamente, son muchísimos los retos, pero también las oportunidades de habituarse y de lograr una sana convivencia y de lograr justo eso que se ha logrado en distintos momentos o en distintos niveles en los 5 siglos anteriores. Sergio, sí, mucho que hacer. ¿Por dónde empezar ya nada más para terminar? ¿Por dónde empezar? Pues por conocer nuestra historia, por conocer nuestros derechos, por conocer nuestras obligaciones y por sumarnos a esta gran ciudad que es la de México, como la llamó en su momento uno de sus grandes poetas, Efraín Huerta, esta gran, cruel e imprescindible ciudad, ¿no? Creo que por ahí, si empezamos por ahí, podemos avanzar mucho mejor de lo que hemos logrado hasta ahora. Hacernos conscientes de dónde estamos y hacia dónde vamos. Sergio, te agradezco muchísimas gracias, muchísimo tus opiniones, tus comentarios para acompañarnos en esta reflexión y efectivamente lo que viene, verlo no como algo negativo, sino como una oportunidad de cambio, no solamente a nivel global, a nivel de ciudad, sino en cuestiones personales que impactará de manera directa en las cuestiones sociales. Muchísimas gracias, Sergio Miranda Pacheco del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muchas gracias. Y con esto terminamos nuestro Mirador Universitario de este segundo programa de la serie Horizonte, 3 voces en diálogo de la Coordinación de Humanidades. Recuerden que pueden, si están interesados en todas estas publicaciones, ubicarlas ahí en Presidente Carranza, en Coyoacán. Están todos los estudios disponibles sobre este y sobre otros temas que maneja obviamente la Coordinación de Humanidades. Lo invitamos a que nos acompañe en el tercer programa de la serie que titularemos Trayectoria y Porvenir del Constitucionalismo Contemporáneo. Ese será el tema de nuestra tercera emisión y para despedirnos el día de hoy lo invitamos a que se quede con este video reflexivo sobre el tema de hoy. Nos vemos la próxima. Adiós. La construcción de una ciudad implica, entre otras cosas, necesidades sociales que se buscan satisfacer, recursos para cubrir todos los imperativos materiales y humanos, y un poder para disponer, organizar y proveer dichos recursos, así como un lugar adecuado para erigirla. En tal sentido, toda ciudad puede ser leída como un artefacto urbano ideado y ejecutado para satisfacer necesidades sociales específicas. Sin embargo, es importante reconocer que todo medio construido no solo cumple o satisface una función, ni tampoco constituye una sola forma edificada. Por ello, una ciudad puede ser leída también como un repositorio de significados que surgen de la estrecha relación que guarda la arquitectura con la sociedad que la produce y la consume. Cabe resaltar que su materialidad, su forma y su emplazamiento son productos de procesos espaciales y del conflicto de fuerzas sociopolíticas a cuyos significados, latentes y políticos, no es posible acceder a través del análisis tradicional del diseño urbano y arquitectónico. Al respecto, William White ha propuesto la idea de que la producción arquitectónica y su interpretación comprenden una serie de transposiciones, al igual que ocurre con la traducción de textos, es decir, toda obra arquitectónica tiene varios significados, los cuales corresponden a su concepción, planeación, diseño, emplazamiento, construcción,
habitación e interpretación, y cada significado guarda su propia lógica, genera su propio mensaje y busca ser entendido dentro de la construcción en la que está inserto y transpuesto. Por otro lado, se debe tener presente que existen implicaciones políticas en la base del diseño arquitectónico y la planeación urbana. Así pues, tanto las decisiones sobre la propiedad de la tierra y sus usos, como los recursos invertidos en el diseño y la construcción de un medio urbano, sobre todo de edificios públicos, reflejan la acción política del Estado y de la comunidad de intereses en que se apoya, o dentro de la cual promueve sus decisiones y acciones.